Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se están conectando en estos momentos. Maywol, te saludé, ¿cómo estás? Vamos a darle Bien, unos gracias, minuticos Miguel. para que se conecten otras personas Sí, y mientras tanto, tenemos bastantes personas registradas de varios países. Pareciera que el tema llamó la atención, ¿no, Miguel? El tema de organizar el caos. ¿Será que vivimos en caos? déjame decirte que a mí personalmente me llamó la atención extraordinaria, de manera extraordinaria, porque eso de organizar el caos y generalmente, no sabemos si estamos o no en caos, pero a veces estamos con la cabeza que no la aguantamos y tengo Así, mucha curiosidad de todo lo que nos vas a hablar. sí. Hoy vamos Espero a hablar que la gente de... pregunte y aclare sus dudas con relación a lo que son sus realidades de vida. Así es. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, Miguel, también contarles de un poquito de UNICER, ¿no? UNICER es una consultora dedicada a ofrecer bienestar organizacional, a desarrollar el bienestar dentro de las organizaciones. Esa es nuestra misión. Parte del tema, este tema que forma parte de nuestro pilar de productividad con inteligencia artificial, no tiene otro propósito que generar bienestar. De eso vamos a hablar también durante toda la sesión de hoy. Así es. Y agreguémosle, Michael, que UNICEF tiene una característica diferenciadora, y es que considera el bienestar dentro de lo que es el concepto de un estilo de vida, y por eso contempla el pilar financiero, el pilar odontológico, el pilar médico, el pilar psicoemocional, el pilar de calidad de vida, extendiéndolo, por supuesto, a la calidad de las organizaciones también, la parte Así es. corporativa. Y eso es una característica que yo siempre resalto porque UNICEF nos dedicamos, y me siento orgulloso de eso, a poder ser de manera integral sobre lo que es ese concepto de bienestar. Así es, así es. Bueno, pero entonces empecemos porque la idea es que este espacio sea un espacio enriquecedor y que todos los que están acá realmente puedan salir organizando su caos y no a mano. Entonces, para entrar un Sí. poco en materia y entender un poquito también qué los motivó y quiénes nos acompañan, Miguel, yo quería empezar con esta pregunta. Nos pueden alzar la mano o nos pueden poner uno en el chat y así entonces también sabemos que tienen el chat a mano, pueden conversar con nosotros, están escuchando y viendo bien. Y la pregunta es esta, o sea, ¿quién aquí ya usa la IA? Porque además esto es un tema que todavía tiene discusión, Miguel, pero es que ya no estamos hablando de si la uso o no la uso, ya todo el mundo o mayormente la usa, pero que aún usándola seguimos sintiendo que igual no nos ayudan, estamos ocupados, seguimos como en caos, ¿no? Como en ese caos. A ver, ¿quién se atreve a respondernos? ¿Quién la usa, pero siente que todavía la IA no me ha resuelto mis problemas? A ver, me ponen un 1 así en el Buena chat. pregunta. Esa es No, la mano. no, Ajá. Isidro, no lo uso, pero me falta poder automatizar más, ok, dice Isidro. ok, interesante. Interesante porque es una de las cosas que ¿Alguien más más? nos dice. La usamos Recuerden a que sus diario. preguntas y sus explicaciones enriquecen mucho. Carlos la Ahora, el usa uno, también. no lo seguro poner el uno. Ok. Fíjate, lo vemos todo el tiempo cuando llegamos a las empresas y comenzamos a trabajar con inteligencia artificial. Pues muchas empresas ya lo usaban. Cuando llegamos a hacer los entrenamientos, las personas nos decían, yo la uso, pero es que no la uso y sigue sin cambiar mi estilo de trabajo, ¿no? Y eso un poco está relacionado, Miguel, con esta otra pregunta. O sea, al final, si adquirimos herramientas, ¿realmente tenemos más control o realmente tenemos menos control? O sea, ¿cómo nos sentimos? ¿Sientes que tienes más control o sientes que tienes menos control, ¿no? Esa es la otra pregunta, porque fíjate que me dice, bueno, Carlos dice, te falta un 95%, Isidro obviamente le falta poder automatizar más. Isidro no sé si lo está pensando como tener que meter más herramientas de automatización, ¿no? Pero es básicamente también lo que nos pasa a todos. Yo en lo personal, Miguel, y un poquito para que la gente aproveche este espacio y realmente se atreva a conversar y a compartir con nosotros,
Soy profesional de salud, pero me especialicé en el área de gestión, en el área de procesos. Fíjate que tengo más de 30 años trabajando en auditoría, en calidad, y con la maestría que hice de inteligencia artificial, mi enfoque fue traer toda esa experiencia que ya funcionaba a lo que es hoy el trabajo con la inteligencia artificial. Es parte de lo que les vamos a compartir hoy. Y la verdad es que fue un antes y un después. O sea, los procesos de productividad, Miguel, hacer listas, tener planificadores, establecer objetivos, eso ha existido siempre. Pero la verdad es que nunca, como ahora, habíamos tenido tantas herramientas y ahora con la guía también, y nos habíamos sentido tan saturados. O sea, lo que uno siente al principio es que en lugar de ayudarte, en realidad te agobia. Y esto es un poco parte de la introducción porque es lo que queremos resolver. Queremos que las personas resuelvan ese agobio, esa saturación, esa fatiga mental y ese caos, y que lo hagan con la inteligencia artificial. Que es el camino, ¿no? El 70% de las empresas ya están implementando inteligencia artificial. Eso es un poco parte de las estadísticas. Estamos hablando de todas maneras de países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Pero a pesar de que esas estadísticas son altas y las empresas están implementando la IA en muchos procesos, la verdad es que la mayoría no ha cambiado su forma de trabajar. Y esto es bien importante porque es que incorporar la tecnología en sí no cambia la manera de hacer las cosas si yo no cambio primero mi modelo mental. O sea, es decir, si yo traigo la tecnología, pero mi modelo mental sigue siendo obsoleto, a mí me gusta poner el ejemplo del Internet, ¿no? Yo contrato a una empresa que me aumente la velocidad de navegación. Entonces la compañía viene y me sube, no sé, de 50 megas a 100 megas, pero yo sigo navegando lento y sigo trabajando con mi computadora y digo, pero es que yo aumenté la velocidad, pero no logro realmente tener más velocidad en el equipo. Y claro, si no cambias el router y el router tiene una capacidad mucho menor, pues entonces aunque te llegue la velocidad, el router te limita lo que finalmente estás tú usando. Y eso es un poquito símil, lo hago porque quiero que entiendan que no se trata nada más de lo que yo incorporo en mi entorno. Yo puedo tener la guía, pero si mi capacidad mental no cambia, mi esquema de trabajo con la guía no cambia, yo no puedo trabajar como trabajaba sin guía, ahora con esta nueva cantidad de herramientas. Entonces, eso es algo muy común, Michael, y a mí me pasó al principio, es que utilizaba la IA como un Google para hacerle algunas que otras preguntas curiosas y ya, y no pasaba de ahí hasta cuando comencé a cambiar mi modelo mental para poder relacionarme mejor con la IA. Entonces, no es un Google más, va mucho más allá. Y fíjate que interesante lo que tú dices, porque ciertamente la IA sí nos ahorra tiempo y esto no lo vamos a discutir. Todos aquí hemos utilizado la inteligencia artificial para buscar, como dices tú, para analizar información, para generar reportes, resúmenes, presentaciones, gráficas, y obviamente nos ahorra tiempo. Algo que nos podía quitar, no sé, horas de investigación la podemos hacer en minutos, horas de análisis lo hacemos en minutos. El trabajo ciertamente nos ahorra, pero es que el problema no es el tiempo, Miguel, por eso les pongo esta lámina. El problema es que también hay un entorno más complejo, porque al estar conectados y al tener mucho más input de información de todas partes, nosotros tenemos que procesar muchísimo más. Antes el pensamiento era más lineal, las decisiones eran un poco más lentas, la información era limitada y teníamos la capacidad de procesarla. Pero ahorita no, ahorita la verdad es que la realidad es mucho más compleja. Y fíjate que yo por eso traigo esta lámina que tú siempre incluso lo comentas, lo que es la neurociencia cognitiva ha demostrado que tomamos hasta 35.000 decisiones por día. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que me gusta aquí poner el ejemplo del teléfono, ¿no? Cuando nosotros vemos que nuestro celular se está acabando la pila, vamos corriendo y lo enchufamos. Pero nosotros no estamos pensando en nuestra mente y en nuestra capacidad de pensamiento como si fuera también un recurso finito que necesita recarga. Es decir, nosotros esperamos hasta llegar a la fatiga
en donde empezamos a cometer errores, en donde ya nos ponemos irritables porque dejamos de tener regulación emocional, en donde nos cuesta más relacionarnos con los demás, llegamos a casa cansados, pues no tenemos la voluntad de hacer el ejercicio, de aprender algo nuevo, porque es que tenemos más dificultad para aprender, para memorizar. Todo eso es fatiga mental, y es fatiga mental porque nos consumimos la energía durante todo el día y no estuvimos ni pendientes de esa energía, de esa batería, ni pendientes de hacer la recarga. Entonces, le pusimos un amplificador que es la IA para poder atender todo lo que tenemos en el contexto, pero a un recurso que realmente no es infinito. La mente sí tiene una capacidad limitada y una cantidad de energía limitada. Entonces caemos en decidir peor, caemos en postergar, en organizarnos peor, caemos en que, bueno, en que sentimos esa sensación de frustración y estamos como en un círculo vicioso. Mira que voy a aprovechar esto para hacer la cuña a tu evento. Hoy vamos a hablar de cómo amplificar nuestras capacidades con la inteligencia artificial, pero no podemos llegar tampoco al extremo de la hiperconexión. O sea, es decir, la fatiga del cerebro se genera por consumo de energía y también se genera por hiperconexión. Y en cualquiera de los extremos nos hacemos daño. Entonces, este evento es el próximo martes 22, así que pues están cordialmente invitados a registrarse. Nos consiguen el enlace en nuestras redes. Pero bueno, sigamos, Muchas Miguel. gracias, Michael, muchas gracias porque ese tema tiene mucho que ver con el tema de hoy y Sí, realmente esa hiperconexión de alguna manera nos está afectando sí, porque en realidad es una adicción. Y cuando hablamos de adicción estamos hablando de patologías, pero no así. vamos a desarrollar todavía por Claro. allá, sino que vamos a esperar, vamos a Quiero esperar. aclarar, Miguel, que aunque suene paradójico, no es opuesto, sino complementario, porque yo estoy hablando de que tenemos que estar conectados con la IA y tú vas a hablar de que no podemos estar hiperconectados. O sea, la clave es el equilibrio. El equilibrio es la inteligencia, esta inteligencia equilibrada, que es a donde los queremos llevar. ¿Por qué? Porque este paradigma lo tenemos que cambiar. La falsa productividad, la trampa de que mientras yo más hago, pues más productivo soy. Hoy vamos a aprender que eso no es así y vamos a empezar a organizar ese caos que tenemos todo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero, hablando de la verdad incómoda, pues lo que realmente todos tenemos que entender y que fue incluso mi punto de quiebre, porque todos pasamos por lo mismo. Como te decía, no se trata de tener las metas claras, los objetivos claros y ser muy planificado. A mí desde pequeña yo he sido muy planificada. En mi casa me decían agendita, yo todo tenía que anotarlo y todo. Yo hacía mi análisis de cierre de año, establecía mis objetivos trimestrales y ojo, eso es la base. Y la productividad siempre ha existido, incluso antes de la inteligencia artificial. El tema es que si yo no soy organizado, no puedo entonces ahora organizarme con la inteligencia artificial, porque lo que voy a amplificar es mi caos, es mi desorden. Perdón, voy a hacer una pausa, Miguel, porque, a ver, Carolina nos dice que, ajá, que se escucha Sí, yo le mal. estoy preguntando a ver si mejoró el Ajá, sonido, porque hubo un porfa. momento en que se había ido. Sí, a ver si ella es la única o todos nos están escuchando mal. A ver, nos podrían decir No, si nos escucho escuchan bien. De mi bien. parte. Ah, perfecto, John, gracias, un millón, Se Sí, escucha bendiciones. bien, y por eso gracias. le pregunté ahorita a Carolina y dice que sí, que ya mejoró. Entonces, bueno, sigamos, fíjate, ¿cuál es la verdad incómoda? Yo estoy segura que casi todos los que estamos aquí somos profesionales, trabajamos en empresas, tenemos responsabilidades y somos en realidad personas organizadas. Aquí lo que necesitamos nosotros para aumentar nuestra productividad, tener un nivel elevado de organización y de productividad, es empezar a pensar diferente. El nuevo nivel de productividad, como estamos hablando, no viene de hacer lo mismo y simplemente pues traernos herramientas. Viene realmente de cambiar el sistema, porque yo lo que tengo que hacer es utilizar la IA para yo amplificar mi capacidad mental. Y aquí es donde realmente la gente está usando mal la IA. Entonces, parte de lo que vamos a ver es cómo generar ese cambio, ¿sí? La idea no necesariamente tampoco es trabajar menos, pero no estamos hablando de tener una continua sensación de que no estamos siendo suficientes. Esto es bien importante, porque es como si estuviéramos en una caminadora, o sea, un maratón, pero en una caminadora que nunca para. No tenemos Sí. meta, ¿no? Entonces, La idea no es debilitar la mente, ¿sí?
Correcto, la idea. correcto, John. Exactamente. Entonces, fíjate, esto es importante porque la mayoría de las personas que quieren ser más productivas, y los que estamos aquí para organizarnos y ser más productivos, justamente lo que tenemos que entender es que no es opcional cambiar el enfoque y utilizar la IA. Es decir, ya no estamos compitiendo con otras personas, estamos compitiendo contra otras personas que usan la IA y que la usan correctamente y además en un mundo amplificado. Entonces, lo que nosotros tenemos es que revisar nuestro sistema. Fíjate que la hiperconexión y un poco de lo que va a hablar Miguel, te tiene ahorita con muchos, conectado a muchas más cosas de las que estábamos conectados antes. Yo estoy seguro que muchos aquí tendrán en su WhatsApp inclusive, como todos, hasta el grupo de los amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, de la familia de un lado, del otro. O sea, entonces estamos como con muchísimas más actividades porque tenemos más fuentes de información, las redes sociales y realmente las interrupciones diarias, todo compite contra nuestros objetivos de productividad. El cuello de botella somos nosotros. Y esa es un poquito la verdad incómoda que tenemos primero que reconocer, porque si yo no cambio esa manera de pensar y yo no corrijo la manera como estoy estructurando mi sistema productivo, entonces yo estoy desaprovechando la posibilidad de amplificar, ¿no? Amplificar mi capacidad mental utilizando adecuadamente la IA. Entonces, esto es lo importante. Partamos de este punto para entrar en materia. La IA es ilimitada, nuestra mente no. La IA no se cansa, nuestra mente sí, se agota la energía. La verdad es que realmente nosotros solo podemos manejar entre 4 o 7 elementos a la vez. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo voy a ser yo más productivo? Si agarro 20 cosas que hacer en un día o si solamente me enfoco entre 4 y 7 cosas prioritarias que además sean las que me acerquen a mi meta de trabajo, a mi meta personal, a mis objetivos estratégicos, que realmente sumen en ese contador de productividad. Porque el problema no es que trabajemos mucho, sino la manera como lo estamos haciendo. Entonces, aquí es donde tenemos que entender, pues, qué es lo que están haciendo las personas que sí avanzan, porque todos tenemos las mismas 24 horas y todos tenemos quizás las mismas aspiraciones y las mismas complejidades, pero porque algunos sí lo logran y otros no. Bueno, estas son las 3 claves que hacen que las personas que sí avanzan realmente lo logren. La primera es que no gestionan tareas, gestionan decisiones. Y en realidad, si nos ponemos a pensarlo, cada tarea que anotamos en una agenda que tenemos, cada cosa que tenemos que atender de una u otra manera es una decisión disfrazada de tarea. Entonces, esto es lo que nos obliga a usar herramientas metodológicas como, bueno, una matriz de Eisenhower, qué es importante, qué no es importante, qué puedo delegar, qué cosas realmente, bueno, son urgentes, pero no importantes, o urgentes e importantes, en fin. Son herramientas que funcionan y que las tengo que usar incluso antes de irme a la IA, o usar la IA para primero organizarme estratégicamente. Lo segundo es que no dependen de su memoria. Esto también me gusta mucho porque la mente no se utiliza para guardar. Esta idea me gustó muchísimo. No es un closet donde nosotros tengamos que guardar todo. Si nosotros creamos sistemas y nosotros nos organizamos, nosotros vamos a tener acceso a una cantidad de información ilimitada, tan ilimitada como la IA. Entonces, no se trata de aprovecharla, se trata de potenciarnos, se trata de realmente tener un mejor desempeño y que eso no nos agote, que eso no se convierta en una fuente de estrés, sino en una fuente más bien de satisfacción. Y la tercera clave es que no todos no trabajan solos, ciertamente trabajan con inteligencia artificial. Por eso les decía un antes y un después y esto no es opcional. Antes de seguir, yo quería aquí hacer la pregunta de quiénes, y me lo pueden levantar la mano o colocar en el chat, creen que usar la IA más bien les va a reducir sus habilidades cognitivas. Eso lo habla mucho, Miguel. La gente dice es que la IA está haciendo que la gente sea menos inteligente. La inteligencia artificial menos está inteligente, sí, a la humanidad menos inteligente. Que es para flojo, que hace mi trabajo. Así es. ¿Tú opinas eso? ¿Qué opinas tú? No, al contrario, yo considero que la IA en estos momentos está realmente revolucionando lo que es el mundo del pensamiento creativo. Y eso pudiera sonar contradictorio, pero no lo es así.
es todo lo contrario. Y me Sí, encantó, Maybol, me encantó, si quieres retroceder un momentico esta lámina que tenía atrás, porque me encantó la de no gestionas tareas, gestionas decisiones. así es. Porque, porque la IA no va a tomar decisiones No por es la ti. que decide, Las decisiones, correcto, exactamente. Y eso me correcto. encantó. Y la toma de las decisiones es la que agiliza o estanca justamente los procesos organizacionales, los procesos mentales, los Así, procesos relacionales. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida tiene que ver con decisiones. Y así eso es es. lo que en algún momento nos agota o no nos agota, dependiendo de cómo lo manejamos. Sobre todo Esa cuando parte me tenemos que encantó. decidir bajo estrés, tenemos que decidir sin información, tenemos que decidir con sesgos. O sea, fíjate en todo lo Ujú, que la IA nos podría ayudar para que nuestras ujú, decisiones sean las decisiones correctas, ¿no? Entonces la IA no se usa solamente para hacer más, realmente se usa para pensar mejor. Isidro igual nos comenta, si la utilizas como apoyo no te limita, al revés, te potencia. Si el control de la decisión y del análisis y del pensamiento no lo delegas, entonces la IA te potencia. Y eso es parte de lo que vamos a empezar a ver hoy. Y por eso quería traer este cuadro. Este cuadro estuvo circulando toda esta semana en las redes sociales, quizás muchos lo han visto, fue un análisis del uso de la IA. Porque a pesar de que estamos saturados un poco y en el trabajo quizás ya estamos empezando a usar o estamos viendo que ya es inevitable la entrada y el tener que usarla realmente es un recurso que mi objetivo de hoy es que todos salgamos de aquí entendiendo que la tenemos que usar todos los días, que es nuestro amplificador y que tenemos que aprender a usarla. Pero aún así, si miramos este cuadro, Miguel, fíjate cómo te dice, cada puntico gris son 3.2 millones de personas. O sea, ese cuadro representa el mundo, las 8.000 millones de personas. Pero si te fijas, solamente los que tienen cuadrito verde usan la IA. Y no siempre la usan de manera consciente, porque a veces esto es que están buscando en Google, como decías tú, y pues no te das cuenta que quien te está respondiendo es el modelo de IA de Google, el que es Gemini, ¿no? Te está respondiendo y tú crees que es Google, pero ya es el modelo. Entonces, es una interacción con la IA, pero no es tan consciente, ¿no? Y muchos son usuarios de IAs gratuitas, cosa que no está mal, pero fíjate que solo los amarillitos son los que pagan herramientas que las han incorporado adecuadamente a sus modelos de trabajo, a sus procesos de trabajo, y que empiezan a cambiar la forma de trabajar. Entonces, esto lo que nos hace ver es que todavía estamos en buen momento para aprender a desarrollar esa competencia, cambiar este modelo mental y empezar a desarrollar esta competencia, porque aquí es como digo yo, aquí es donde nace este nuevo gerente, este supergerente del que hablamos nosotros tanto en UNICER, que hablamos del supergerente, pero en realidad es un gerente que usa el bienestar como herramienta y se potencia con IA para aumentar su productividad. Fíjate cuál es la fórmula del supergerente, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumirlo, es esto: pasamos de ser ejecutor, de ejecutar tareas, a ser un estratega. La estrategia la definimos nosotros, no la inteligencia artificial. Somos quienes definimos con qué tarea me quedo, con cuál tarea pospongo, cuál tarea elimino, cuál tarea delego. O sea, es decir, nosotros tenemos que entender nuestras capacidades, cómo potenciar nuestras capacidades y después convertirnos en ese estratega que es el diseñador del sistema. Nosotros no podemos estar en modo operando y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo todo el día, porque Miguel, se nos agota la pila. Y no, la pila no es nada más la capacidad mental, es la capacidad mental y es la capacidad física también. Si nosotros no aprendemos a incorporar el bienestar para potenciar nuestra energía y nuestra salud física y mental, no podemos potenciarnos con la IA. Y esto es bien importante, bueno, porque esa es la vía que hemos encontrado y que nos ha funcionado. Y luego eso es lo que te va a permitir pasar de estar saturado a estar enfocado. O sea, es decir, ese caos que sentimos, que a veces no es tal, pero es lo que sentimos al final del día, empieza a tener más claridad y empiezo yo a tener más control y a avanzar porque yo cada día hago lo que debo hacer para acercarme a mis metas. Entonces es un cambio completo de mentalidad, paso de que la mente sea el centro de todo a que la mente sea el director de un sistema que vamos a armar para ordenar este caos, ¿no? Ivette Contreras está haciendo un comentario, Michael, que quizás sale un poco del ámbito profesional organizacional, pero va al ámbito estudiantil, que también es importante. Ella dice que le parece que si le parece lo que hace un estudiante, por ejemplo,
no aprende a redactar por su cuenta o a escribir correctamente sin errores ortográficos o a leer un libro completo, etc. Es un arma de doble filo para las nuevas generaciones. Me encanta el comentario y fíjate lo que te voy a comentar, Ivette, y a todos los que estamos aquí. Fíjate, yo hago el ejemplo de que la inteligencia artificial es como un coche, Miguel. Quizás aquí la mayoría de los que estamos sabemos conducir. Nosotros quizás sabemos conducir, pero no sabemos de mecánica. O sea, es que para tú conducir no necesitas saber de mecánica, ¿no? Pero tú tienes que poder montarte en el coche y manejar. Ahora bien, hay muchos modelos también y muchas marcas. No sé qué carro tienes tú, Miguel, un Toyota, un Mitsubishi, un Ford, un Fiat, lo que sea, lo que les pase por la cabeza, un Porsche, un BM. El tema es que si tú chocas manejando, Miguel, tú no dices, oye, es que este Mercedes-Benz no sirve. Tú no le echas la culpa al coche, porque el que está manejando y el piloto eres tú. Entonces, esto es bien importante y es un ejemplo que yo siempre le digo a todos los alumnos, porque al final es entender que si la IA no me está ayudando es porque yo no la estoy usando adecuadamente y los errores que me está dando, pues obviamente yo tengo que tener el criterio para identificarlo, ya lo vamos a ver, y me encanta el comentario de Ivette porque fíjate que es parte de lo que yo estoy diciendo. Si tú no sabes leer y empiezas a usar la IA obviamente no te va a ayudar. Si tú no sabes escribir y usas la IA, tampoco te va a ayudar. Si tú no sabes analizar y si tú no tienes capacidad de pensar fuera de la caja y abrir tu mente hacia un pensamiento sistémico, no lineal, no simplista, y tú no te desarrollas profesionalmente, tu IA va a ser tan limitada como tú. Entonces, por eso es que pongo el ejemplo y me gusta el ejemplo, pero esto es parte de lo que quiero que entiendan hoy. La IA no es una varita mágica que viene y me arregla todo. La IA es una herramienta muy poderosa después que yo entiendo cómo usarla y tomo el control porque soy yo el estratega. Soy el estratega, soy el diseñador y soy el que tiene que resolver el tema de la IA. No necesito saber cómo programar, lo que necesito es saber cómo hablar. Y mira qué importante el comentario de Ivette y te comento, Miguel, esta es una nueva habilidad gerencial. Porque así como tenemos que aprender a hablar entre nosotros, con nuestros equipos, con nuestros compañeros de trabajo, incluso con nuestra pareja, con nuestra familia, si yo quiero ser un buen líder, yo tengo que poder comunicarme adecuadamente. Y esa es parte de la falla que hay en el uso de la IA. Si yo no me sé comunicar, va a ser muy difícil que yo pueda dar instrucciones inteligentes a los sistemas inteligentes, porque yo no sé cómo dar esa instrucción, porque yo no soy el que está armando en mi mente el mapa, yo no me estoy organizando primero mentalmente yo, y eso es lo que me limita. Entonces la IA no me ayuda, no me va a resolver. Es una nueva habilidad gerencial y yo voy a compartir con todos estas tres palancas. Yo quisiera hacer solo un comentario antes de avanzar a las palancas, que me parece importante, por el comentario tanto de Ivette como el de Michael, porque evidentemente sí, dos cosas que ya en Venezuela están sucediendo. Ya los profesores universitarios, todos están tomando cursos de la universidad y para el manejo del IA como enseñanza-aprendizaje. Eso por un lado. Y lo segundo es que el copiar y pegar existe antes de todo esto que está sucediendo. Y lo que daña estos ejemplos que están colocando es el copiar y pegar. Es ese mal hábito que lo podemos hacer sin IA o con IA o Sí. con lo que sea. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre para Sí. tener el cuidado de justamente eso. ¿Quién es el responsable? ¿Es el piloto o es el carro? Exactamente, no satanizar un poco la IA, porque además no lo vamos a frenar. Era un poco también al punto que yo quería llegar, Miguel, porque hoy debemos entender los que no usamos la IA, pues todos los días para trabajar, que me da la impresión que quizás pueda ser la mayoría o no se atrevieron a responder, ¿no? Tienen que salir de aquí entendiendo que la tienen que usar todos los días. No hay... digamos, no hay motivos, no solamente para no usarlo, sino para no autoprotegerte, para no realmente potenciarte, para no convertirte en esa persona ampliada que aumente sus capacidades y que logre sus metas, ¿no? Yo comparto siempre en mis formaciones estas tres palancas, Miguel. O sea, para trabajar con inteligencia artificial adecuadamente, tú tienes que primero elegir un buen modelo, porque volviendo al ejemplo de los coches, pues de repente tú no te vas a ir a la playa con un equipo, con un auto de lujo, o al revés, no vas a meter un auto de lujo, bueno, exacto, a la montaña y no vas a tener un autobús, un rústico para estar en la ciudad. Tú tienes que elegir el modelo.
el modelo que se acomode a tus objetivos, a tu meta, a tu viaje, a lo que tú haces. Y tú después tienes que aprender a hablar el idioma de la IA. Y esto es bien importante porque aprender a hablar el idioma, tú eres el que arma tu sistema, que es la tercera palanca. Tú armas tu sistema y tú incorporas las diferentes herramientas, como nos decían, pues para automatizar tareas. Y mientras yo más herramientas incorpore, más tiempo ahorro, más optimizo. Pero a la final yo parto de estas tres palancas y fíjate que las tres son igual de importantes. Entender cuántos modelos hay, cuál debo elegir, entender cómo se habla con la IA y por último armar ese sistema y armar nuestro directorio. El método cumple, por ejemplo, que lo menciono, no vamos a hacer esto una clase de IA porque no es la idea, a pesar de que quizás muchos dicen, bueno, pero la idea era colocar la IA en mi mente y automatizar. Claro, lo vamos a hacer 3 momentos de ejercicio rapidito ahorita, pero lo que quería que vieran es que no es tan simple como decir, dame esto o resume esto o escribe esto o investiga esto si yo no genero un contexto adecuado. La IA la tenemos que imaginar como una persona que estamos contratando para que nos ayude. Y cuando tú contratas a alguien, Miguel, tú tienes no solamente que darle una inducción, tú tienes que darle un entrenamiento, porque tú no le puedes decir a una persona, vente, que tú te vas a sentar aquí ahora conmigo todos los días a trabajar conmigo y me vas a ayudar en mi trabajo, pero no le dices qué haces, cuáles son tus procesos, cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta. O sea, si tú no tienes realmente calidad, o sea, la calidad de la respuesta va a depender siempre de la calidad de la instrucción que tú le das a la IA. Y esto es muy importante, porque si tú no tienes contexto, si tú no sabes qué es lo que tú quieres pedir, cuáles son tus objetivos, si tú no tienes claro el lenguaje y tú no tienes clara la estructura con la que tú vas a manejar ese mapa mental, ese modelo mental, pues es muy difícil que un modelo de lenguaje pase de lo operativo, de lo táctico, que es en lo que lo usa la mayoría, a hacer cambios importantes en tu vida, a hacer cambios estratégicos. Y por eso es que digo que eso es una nueva habilidad gerencial. O sea, un líder que sepa comunicarse con sus equipos y que sepa también comunicarse con la inteligencia artificial, que sea capaz de trabajar con equipos híbridos en donde tú tienes, pues, obviamente asistentes que son modelos de lenguaje. Entonces, esto es bien importante y lo otro que es muy importante y lo dejo también, bueno, como una información para que todos investiguen y profundicen, ¿no? Es el cómo funciona un modelo de lenguaje, es la teoría de capas y vasos. Nosotros nos tenemos que imaginar que la inteligencia artificial es como una cebolla. Cuando yo pido algo, Miguel, yo en realidad me estoy quedando como en la capa de afuera. O sea, la profundidad de la abstracción, del análisis, de la investigación, del resultado, de la identificación de patrones, de riesgos, de cambios importantes, se va generando cuando empezamos a desahogar esa cebolla, cuando empezamos nosotros a profundizar. Y eso solo lo puedo hacer si yo soy el que armo el mapa mental. Yo tengo que organizar mi caos, entonces yo tengo que empezar por ver, bueno, ¿cuál es mi contexto? ¿Qué es lo que me genera caos? ¿Qué cosas quiero organizar? ¿Son los temas personales, profesionales? ¿Es todo junto? ¿Es que me ascendieron? ¿Es que tengo que aprender? ¿Es que tengo que...? En fin, quiero cambiar mi estilo de vida, lo que sea, pero lo tengo que ordenar primero yo. Tú puedes utilizar la guía para que te ayude siempre que tú armes primero tu mapa mental y tú vayas avanzando en esta estructura que se llama, bueno, la teoría de capas y vasos, es que cada interacción tiene una capacidad. No es lo mismo que yo le diga a la IA, resúmeme este libro, y la IA en una sola capacidad de vaso va a resumir todo el libro, a que tú le digas, resúmeme el capítulo 1. Va a volver a utilizar toda su misma capacidad, pero solo en el capítulo 1. Entonces, imagínate la profundidad y lo que te puede llegar a dar del capítulo 1 si no gastas todo su capacidad teniendo que revisar todos los capítulos al mismo tiempo. Esto se los pongo porque lo que quiero es que vayamos pensando de manera no lineal, sino que vayamos entendiendo un poco cómo voy a armar esos mapas mentales. Y para terminar, un poco, no el webinar, para terminar la microlección de guía, Miguel, porque vamos a la práctica, el método 10-80-10 a mí me encanta y también lo enseño siempre con muchísimos ejemplos, porque al final es lo que estamos diciendo. Si la IA te da el 80% del trabajo, pero tú lo entregas como si ese fuera el resultado final, y no pasa por tu análisis y decisión, tú en realidad no estás co-creando.
tú estás compartiendo algo que sacaste de la IA, pero tú no estás co-creando, tú no tienes ningún tipo de intervención allí. Y la inteligencia artificial que realmente funciona sigue siendo la que está intervenida por la persona que la usa. Entonces, todavía no hemos llegado a ese estado de autonomía. Bueno, ya hay algunos modelos, pero no hemos llegado a la generalización de la inteligencia artificial. Tú tienes que decidir qué quieres hacer, la IA te hace el 80% de las cosas, pero al final tú eres el que decide, ajusta, interpreta, aprueba, desaprueba, valida, no valida, porque si te equivocaste en la ejecución y en el hablar con la IA, pues obviamente el resultado puede estar malo. Entonces yo no puedo decirle, toma todos estos datos, analiza y entrega el reporte que le voy a dar al presidente, cuando a lo mejor el contexto estuvo malo, el procesamiento de los datos no fue el correcto y la respuesta pues tú ni siquiera la revisaste ni la validaste antes de usarla como respuesta final. Esto es bien importante porque aquí lo que quiero que entendamos es que nosotros vamos a dejar de estar en cero. No tiene sentido arrancar en cero cuando podemos arrancar con el apoyo de una base de conocimiento infinita e ilimitada. Entonces, yo soy el que ya no tengo que pensar todo manualmente y estructurar todo, sino que puedo diseñar, ir trabajando con la inteligencia artificial. 80% del trabajo lo delego, lo hace la IA y yo luego decido, pues, para poder cerrar ese sistema, ¿no? que voy construyendo. Entonces, esa es como la clave del trabajo aquí. Entonces, vamos a empezar a darle a las personas lo que venían a buscar, ¿no? Vamos a ordenar ese caos con la IA en 2 minutos. Porque ordenar el caos de vida, Miguel, no sé cuánto te lleva a ti, pero normalmente establecer tus metas, tener claro tu propósito, saber qué quieres hacer este año, cómo vas a dividir tus metas por trimestre, cómo vas a lograr todos los objetivos que te propones. Bueno, ya estamos en abril. Ya siempre decíamos que ya para marzo los propósitos del año ya empezaban a caerse, ¿no? Ya muchos habían hasta empezado a cambiar los propósitos. Pero lo importante aquí es que eso, que no es tan sencillo, lo podemos llegar a hacer asistidos con la guía de manera muy fácil. Y aquí les doy el primer prompt, el primer regalo práctico que quería entregarles para que hiciéramos este ejercicio, ¿no? ¿Cómo ordenar tu caos en 2 minutos? Y pueden hacer una foto de la pantalla para que luego lo hagamos, ¿no? Lo primero es dar contexto, como ya hablamos. Dile a la guía que es un consultor en productividad y en toma de decisiones, inclusive es un estratega. Entonces, coméntale que tienes muchas tareas y objetivos, incluso dile cuáles son. Entonces, si no las tienes, ahí está tu primer cambio mental. Tienes que tenerlas. Si tú no anotas todo lo que tú haces en un calendario, no tienes cómo agarrar una foto de tu calendario y decirle a la IA, mira todo lo que yo hago al día y mira todo lo que hago a la semana y mira cómo me quedo agotado, saturado, estresado al final del día sin poder lograr los objetivos. ¿Cómo ordeno esto? ¿Cómo ordeno esto? Significa dale la lista de tus tareas, dale qué te quedó pendiente, qué pudiste lograr. Incluso esto lo pueden hacer grabando. Si no les gusta escribir o no lo tienen ordenado, pueden agarrar una grabadora, grabar el voice y compartirlo, transcribirlo y compartirlo con la IA o grabarle directamente a la IA. Aquí tú lo que le vas a decir es que analice todo lo que le estás dando y que te entregue entonces punto por punto. Vamos a definir lenguaje y vamos a definir estructura. Quiero que me digas cuáles son las 3 tareas u objetivos que generan realmente el 80% del impacto en mis metas. O sea, esto es prioridad estratégica y como decías tú, Miguel, un Pareto. O sea, ¿qué es lo que realmente yo debería priorizar en mi día? Después lo otro más importante y que me encanta es qué cosas estoy haciendo que no impactan en mis objetivos, que no tienen consecuencias reales y que me están quitando tiempo. Fíjate qué valioso es poder identificar de las 8 horas que yo iba a trabajar hoy en el día, al final en qué me las consumí, qué me agotó mi energía y mi capacidad mental. Y resulta que si tú le pides además un plan de acción, no solamente para empezar a ser más efectivo, sin saturarte, sino además para delegar, para automatizar y para simplificar con IA, pues ustedes se van a sorprender de lo que pueden empezar a lograr. Son ejercicios que incluso yo repito hasta que logro tener un plan de trabajo que resulta efectivo. Y esto, pues, fue un proceso de cambio de mentalidad. Yo hacía mi plan de trabajo
y terminaba el día, Miguel, con un pocotón de cosas pendientes y la semana agobiada y el mes agobiado, bueno, tú lo sabes, hace un buen tiempo. Este prompt de ejemplo que acabas de colocar acá, me parece que es de alto impacto. Además de que te ayuda a organizarte, porque justamente el tema de hoy tiene que ver con esa organización y ese caos que tenemos. Además de que te ayuda a organizar, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a jerarquizar, te ayuda a priorizar, te ayuda a eliminar. Hay algo más, y es la sensación de tranquilidad al ver los resultados, la sensación de bienestar, la sensación de decir, oye, qué bien me siento después de tener ahora una fotografía ordenada, clara y para poder decidir con claridad. Eso centrado en el bienestar Así psicoemocional, mismo. en el bienestar nuestro, es extraordinario. Me encanta ese prompt y ese ejemplo que acabas de hacer. Los invito, tómenle foto y háganlo en la realidad este prompt, porque de verdad que yo sentí eso y lo estoy compartiendo. Así es. De hecho, fíjate que por eso pongo, esto no es solo organización, esto es claridad estratégica. Porque cuando yo empiezo a hacer este ejercicio, incluso si me doy cuenta que no tengo definidas mis tareas, que no tengo claro mis objetivos, entonces tengo que ir un poquito más atrás. Incluso yo puedo utilizar la IA de forma estratégica para que me pregunte. Funciona como un asesor, funciona como un consultor y oriéntame y pregúntame para yo poder alinear mis propósitos, mis metas con mis responsabilidades y entender la razón y la motivación de mi caos, de mis frustraciones y vamos a empezar a trabajar un poco en eso si no logran trabajar con este prompt, ir un poquito más atrás. Entonces, a ver, cuéntenme si alguno aquí ha hecho este tipo de ejercicios o qué les parece. No sé si alguien nos quiere comentar, Miguel, qué le pareció ese primer prompt. Ya les voy a dar 2 más, no sé, no se vayan. Pablo, gracias. No sé si lo han hecho o no lo han hecho, pero ahí es donde empieza el cambio mental y ahí es donde empezamos a ordenar el caos con IA. Chévere. No, Gracias. las señales son señales. Y además no es que no se vayan, es que se están incorporando más gente. Ah, bueno, mira, vamos al segundo prompt. El segundo prompt, entonces, cuando ya yo estoy más claro, cuando ya yo sé qué tareas debo priorizar, cuando ya yo sé qué cosa me está robando el tiempo y la energía, cuando ya yo sé qué tengo que delegar, incluso le puedo decir a la IA que aplique las metodologías de productividad y que me ayude. Pues cuando ya yo estoy mucho más claro y empiezo a tener claridad y control, yo tengo que pasar a la acción, Miguel. Y pasar a la acción es empezar a dejar de hacer todo. Es decir, ya estamos empezando a dejar de tener caos y vamos a empezar a organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a mirar este segundo prompt. Fíjate, un poquito más largo, pero recuerden la metodología. Si no le damos contexto, la guía no nos ayuda. Y lo que quiero es que entiendan y se lo lleven a su plano personal. Aquí le vamos a pedir que siga actuando como consultor en productividad y en inteligencia artificial, con herramientas digitales. Y le vamos a dar entonces esas tareas que nosotros realizamos, esos objetivos y esas metas y ese plan inclusive que podemos haber empezado a armar. Y lo que tú dices, Miguel, vamos a analizar esta información y vamos a estructurarlo. Fíjate, 5 tareas que yo no debería estar haciendo, que me quitan energía. ¿Cómo las resuelvo con herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de herramienta es la que me debería ayudar para yo quitarme esa actividad que me está robando tiempo? ¿Cómo me organizo? Y luego, ¿cómo priorizo para ahorrar tiempo inmediatamente? Y esto es bien importante. Este prompt también es valiosísimo. Yo lo he usado y pues mucho y los invito a que también lo usen. Es sorprendente. Fíjate que al final le pongo que la respuesta sea clara, que sea fácil, que sea práctica, fácil de aplicar, que no sea tecnicismo, porque no es que yo tenga que aprender a usar miles de herramientas, es que lo que ya yo hago, si yo soy una persona, Miguel, que hago presentaciones todo el tiempo, yo necesito una herramienta que me sustituya la hora que yo puedo gastar en hacer una presentación en minutos. Lo mismo si yo tengo que preparar muchos reportes, analizar muchos reportes, generar mucho procesamiento de datos, o sea, hay muchísimas herramientas para muchísimas cosas. Ahorita pues la IA es un mundo completo y armar mi directorio va a depender de mi propio sistema. Por eso yo decido qué necesito primero y luego yo, en función a lo que yo hago e identifico qué me está robando el tiempo, empiezo a delegar. Mira, hay personas, Miguel, y esto lo hemos trabajado con directores incluso de
directores y CEOs de muchísimas empresas con las cuales hemos trabajado, con los que empezamos a medir el ahorro en tiempo. ¿Cuánto tiempo me quitaba hacer una minuta? Bueno, nosotros mismos que lo hacemos a diario. ¿Cuánto una inteligencia artificial no solamente hacerte una minuta, un resumen, un análisis, un plan de acción, entrar directamente a tu bandeja de correo, analizar los correos prioritarios, deshacerse de los correos que no son de valor, actualizar tu CRM, generarte el reporte, generarte la oferta del cliente, atender un cliente, en fin? O sea, esto es, como me decían hace 2 años cuando estaba yo en la maestría, esto es como la carta del niño Jesús, la carta de Santa. Tú puedes pedir y la IA te da, pero tenemos que saberla usar. Al final aquí lo importante es entender que además esto es un proceso progresivo. Lo tenemos que hacer sin fricción. Yo tengo que empezar a definir mis actividades e ir viendo cómo cada una de ellas la optimizo, la automatizo o la elimino. Y por eso es que yo hoy no me imagino no usar la IA ningún día. Eso es un poco la invitación también que le estamos haciendo a la gente. Insisto en el complemento del bienestar psicoemocional en general. Voy a contar un ejemplo muy rápido mío. Yo me podía demorar 3 y hasta 5 días realizando una presentación para una conferencia. Correcto. En estos momentos que he aprendido contigo y he aprendido ensayando y practicando sobre inteligencia artificial, yo puedo preparar una presentación extraordinaria en 4 horas. Claro. Una tranquilidad psicoemocional, una pausa en mi vida. Para mí ha sido un bienestar estupendo. Y claro. Veo que Yareli Borges está mandando un mensaje también que le ha ayudado. Yo conozco a Yareli es mi paciente, sé de qué trabaja, sé qué hace y sé que es muy útil para ella también. Y dice, a mí me ha ayudado mucho a definir mis metas. Ella en estos momentos está trabajando como independiente y sé que debe ser muy útil todo lo que estamos hablando para ella. Sí. Fíjate, Miguel, que hacer investigaciones, por ejemplo, una de las cosas que más nos quitaba tiempo era hacer investigación avanzada, ponerte a leer revistas, artículos, validar la información científica, discernir, concluir, resumir. Y hoy hay funciones de la inteligencia artificial que te pueden revisar y leer hasta 500 artículos en cuestión de 15 minutos. ¿Cuándo íbamos a poder hacer eso nosotros para compartir información actualizada y de valor con nuestras audiencias, que justamente es parte del trabajo con ese ahorro de tiempo, ¿no? Y esto es una de las funciones. Obviamente estamos hablando aquí es de temas estratégicos, porque este ejemplo que les estoy poniendo ahorita es no hacer más, sino empezar a hacer a dejar de hacer lo innecesario y a enfocarnos en lo que es prioritario. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Yo tengo que estar además muy clara de que tengo una capacidad limitada. La IA es la que es ilimitada, yo no. Entonces, si yo tengo que tomar 30.000 decisiones al día, pues yo prefiero quedarme con las decisiones que son claves, que son importantes, y no perder el tiempo haciendo cosas que yo sé que puedo hacer de manera correcta y efectiva con la IA. Yo no voy a decirle a la IA que responda a un examen por mí, pero sí, obviamente, le puedo decir a la IA que haga cosas de bajo valor, muy sencillas, que me quitan mucho tiempo, y yo quedarme con lo que es el pensamiento estratégico, el análisis estratégico y las decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, fíjate, vamos al tercer prong que me encanta, Miguel, y este es para mí el más importante, porque ya empezamos a organizarnos, ya entendimos qué hacer, qué no hacer, ordené mis tareas, ordené mis capacidades, después delegué y empecé a automatizar qué cosas no voy a hacer yo, qué cosas voy a hacer con la IA, pero ahora yo tengo esto que sostenerlo en un sistema personal. Y yo por eso te hablaba del supergerente. El supergerente es una persona, lo repito, que usa el bienestar como herramienta, que combina con la IA para potenciar ese bienestar, esas capacidades mentales, físicas y cognitivas, y por eso aumenta su productividad. Entonces, claro, un sistema personal de supergerente, por ejemplo, es un sistema en donde nosotros empezamos a cambiar ese paradigma de que mientras yo más trabajo soy mejor. No, el éxito no está basado en sacrificio. Nosotros tenemos que entender el costo del agotamiento y proteger nuestro bienestar. Es decir, cuando yo empiezo a usar la IA, que es cuando empiezo a multiplicar mis capacidades cognitivas, mi reserva energética, mi capacidad física, y como dices tú, y libero tiempo para recargar mi pila, así como recargamos el teléfono porque a mitad del día se está acabando la batería. Bueno, a mitad del día, una pausa activa, hidratarme, comer lo que me recarga de energía, hacer mi actividad física porque eso me recarga de energía, porque además yo no hago nada con IA, Miguel, si no dormí bien anoche. Entonces,
el bienestar es el sistema, en realidad. El sistema es el bienestar. Y ese bienestar potenciado con IA es lo que me permite a mí generar un sistema sostenido, en donde ya yo no me siento mal si comí con toda la calma del mundo mi desayuno y mi almuerzo, porque ya yo sé que lo que antes me quitaba 4 horas lo voy a hacer en 30 minutos, y entonces pude comer con toda la tranquilidad del mundo, y así pues voy haciendo mis pausas activas, mi respiración consciente. Cada quien tiene que entender el motivo de su existencia y al final el propósito de su vida, de su trabajo, y poder desarrollar un sistema que te permita disfrutarlo y llevarlo en bienestar sin agotamiento. Entonces, este es el prompt como que más me gusta, porque es el prompt para crear tu propio sistema, o sea, para que lo personalices, porque también es importante que entendamos que cada uno de nosotros es diferente. Entonces, aquí vas a actuar es como experto de bienestar, lo que tú decías, Miguel. La base es el bienestar, pero es un experto en alto rendimiento y en productividad sostenible. Ya no estamos hablando de la productividad multitasking, estamos hablando de la productividad sostenible. Entonces, vamos a analizar la forma de trabajar y los hábitos de cada quien. Ya tú organizaste tu agenda, ya tú sabes tus metas, tus objetivos, ya dijiste que te armaran tu calendario, cómo distribuir tu tiempo, ya hiciste el ejercicio de quitarte algunas cosas, automatizar otras, delegar, en fin. Y ahora vienes a incorporar rutinas que eviten, porque tú vas a analizar tu trabajo, tú vas a identificar tu fuente de estrés. Tú vas a entender cuáles son tus objetivos personales y profesionales, y en base a eso tú tienes que crear un sistema que te permita, primero, aumentar la energía física y mental. Segundo, mejorar el enfoque y la claridad en la toma de decisiones. Miguel, que fue lo que dijimos al principio, la toma de decisiones es la clave, obviamente, del éxito, del bienestar y la productividad, y reducir el estrés. Entonces, pedirle a la IA que te haga esto, que te entregue hábitos, que te recargue en el día. Y fíjate que esto lo hacemos, Miguel, con nuestra aplicación diariamente. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo retos distintos, porque tengo este evento, porque tenemos alguna actividad puntual especial, quizás el nivel de estrés y el nivel de pausa que yo necesitaba hoy, o el nivel de estrés, es distinto que algún otro día donde yo no tenga de repente un contexto retador, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que cada sistema pues sea realmente muy personal. Entonces, lo importante es que sean hábitos realistas, que no haya fricción, que generen alto impacto, pero que no nos cueste incorporarlo. Y que cada hábito que mejora el rendimiento, mejore y proteja nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra regulación emocional, nuestra capacidad de trabajar en equipo, y que yo termine mi día y mi semana sintiendo que yo tuve el control y no que el contexto me controló. Entonces, salgo de ese caos, no estoy en caos, porque yo sé cuáles son mis 2, 3 actividades importantes del día de hoy. Yo utilizo muchas metodologías, de hecho las comparto en mi libro, y es un poco lo que quiero también compartir con la audiencia, porque el bienestar no es el resultado, es el sistema, y el sistema es lo que hace que nos convirtamos en ese supergerente que al final piensa con claridad, decide con criterio y ejecuta dentro de un sistema que lo contiene, que no solamente te protege, Miguel, sino que te recupera. O sea, porque aquí nadie está diciendo que no vamos a tener estrés, o nadie está diciendo que no nos vamos a cansar. Lo que estamos diciendo es que estamos dentro de un sistema sostenible en donde mi productividad no me fatiga, no me enferma, no me agota, y yo además no pierdo la capacidad de ser efectivo y de tomar decisiones con criterio. Fue de mi propia experiencia que construí y que construimos desde UNICER este sistema en donde se empieza desde lo estratégico, ese pensamiento estratégico que no debemos delegar. No debemos delegarlo, es nuestro. Lo vamos a potenciar con inteligencia artificial para crear un sistema de bienestar que proteja nuestra energía. Y esa es un poco la invitación, porque la idea es que no pensemos en tareas, sino en decisiones, seamos los que diseñemos. Yo tengo, por ejemplo, Miguel, en el capítulo 3 del libro, que es la optimización de cargas de trabajo, incluso con inteligencia artificial, muchas metodologías que aplicamos todos los días. Yo tengo que elegir entre 3 y 7, 6, 7 actividades claves por día, no más. Si yo elijo más, ya la tasa de error, la tasa de productividad cae, la tasa de error aumenta,
Y eso es no solamente neurociencia, está en las estadísticas, pues súper documentado. Entonces, aquí la idea no es que dejemos de trabajar, sino que veamos la productividad como un modelo o un estilo de vida que parte desde hábitos saludables. Por eso es que la IA siempre decimos no me reemplaza, la IA en realidad me libera. Y si la usamos bien, obviamente para usarla bien tenemos que cambiar es el cómo estamos pensando. Entonces no necesitamos más herramientas, dejemos de hacer las cosas a mano, vamos a apoyarnos en la inteligencia artificial, pero para crear un sistema. Y ese sistema es el que va además a crear la identidad de ustedes, porque somos personas organizadas, profesionales, prósperas, sanas, en bienestar, y si eso es lo que queremos ser, eso es lo que tenemos que construir. Para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, Miguel, igual quería dejar un espacio por si acaso. Ya iba a decir que nos quedan 4 minutos. No, ya, la invitación era un poco por mi propia experiencia, porque a veces uno no sabe ni por dónde empezar y uno se agobia. Y resulta que la verdad es que teniendo la inteligencia artificial no es tan difícil construir nuestro propio sistema. Sabes que escribimos este libro y desde UNICER lo compartimos con todas nuestras audiencias y termina siendo un manual práctico, algo parecido a lo que hemos hecho hoy. Ejercicios que nos permiten revisar las 12 claves del bienestar y de la productividad. Cómo organizarnos, pero no solamente cómo organizarnos, cómo garantizar la energía de nuestro cuerpo, nuestras capacidades cognitivas, sostener un sistema productivo, cómo recuperarnos cuando estamos agotados, cómo tomar decisiones, cómo hablar el idioma de la IA, cómo realmente liderar con éxito. Pues al final son 12 capítulos maravillosos, que es parte de lo que compartimos con las organizaciones, pero que los invito realmente a consultarlo y a usarlo como una guía para construir ustedes sus propios sistemas. Es un libro que consiguen en Amazon y que además incluye muchas otras cosas, Miguel. Incluye un robot nutricionista, incluye un experto en liderazgo organizacional, incluye un entrenador físico, pues muchos elementos interactivos para que ustedes se mantengan en contacto con nosotros y puedan realmente empezar a cambiar ese caos y convertirlo en realmente una herramienta de bienestar y productividad. Así que, bueno, Miguel, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias.